Bueno, buenas noches. Qué alegría poder estar con ustedes de nuevo, poder alegrarnos, poder disfrutar de este buen tiempo, de este miércoles maravilloso, de poder recibir esta palabra después de haber adorado a Dios, después de haberlo honrado. Y la verdad queríamos agradecerles como iglesia, porque sabemos que usted ha estado allí fiel con el Señor, dando sus donaciones a la iglesia, y la verdad es que estamos demasiado agradecidos, pidiéndole cada día a Dios que lo siga prosperando, que lo siga bendiciendo en gran manera a cada uno de ustedes, sus familias, y que todas las cosas, que Dios permita que todas las cosas sean provistas para ustedes y para todas sus familias. Muy bien, hoy vamos a ir a la palabra de Dios, a un tiempo muy especial. Me voy a acercar por acá, voy a traer mi mesa donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, quisiera compartir entonces una palabra maravillosa que Dios me ha dado en estos días para ustedes, y el título del mensaje es El Secreto. El Secreto. Y quisiera que usted pueda estar muy conectado allí, que suelte todas las cosas, como les decíamos el día domingo, que usted no esté allí haciendo otras cosas mientras va escuchando, sino que usted pueda estar ahí sentado, sentada, con su Biblia, con su libreta de apuntes, escribiendo cada uno de los puntos que tenemos, y que allí usted pueda conectarse con la palabra, porque sabemos que Dios va a hacer algo maravilloso en esta noche. Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Y la verdad es que Dios nos ha estado hablando bastante a través del apóstol Pablo, y continuamos con todo esto que Dios ha estado trayendo para nuestras vidas, para nuestras familias. Y como les decía, el mensaje se titula El Secreto, y vamos a mirar algunos puntos que tienen que ver de acuerdo a esto en la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y lo primero que quiero que miremos allí de acuerdo a esta palabra es que estén siempre llenos de alegría, siempre llenos de alegría. Y la verdad es que cuando nosotros estamos con el Señor, en todo tiempo, en todo lugar, necesitamos tener alegría, porque eso es lo que imparte nuestro Señor a nuestras vidas. Y quisiera allí entonces, dame un segundito, yo organizo bien mi lugar acá. Ahora sí. Y bueno, vamos a mirar entonces allí. Lo primero es que estén siempre llenos de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar allí con ustedes. El Señor siempre va a estar allí alegres, va a estar dando alegría, allí impartiendo cosas sobre cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo había entendido esa parte. Ahorita vamos a llegar al secreto, el por qué el apóstol Pablo nos estaba anunciando esa buena noticia, que en todo tiempo estemos alegres. Pero luego en el versículo siguiente dice, sigue diciendo la escritura en el versículo 6: no se preocupen por nada. Y es el segundo punto que quiero que miremos allí: no se preocupen por nada. Y si tienes a alguien a tu lado, dile: no se preocupe por nada. Si tienes a alguien ahí, dile: tranquilo, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. El apóstol Pablo entonces estaba diciendo allí, y no voy a ahondar mucho porque ya he compartido sobre estas cosas, sino que quería tomarlo como referencia de acuerdo al texto. Porque el apóstol Pablo estaba diciendo, número 1, estén siempre alegres. Número 2, está diciendo, no se preocupen por nada. Pero había una razón, había un porqué. Había algo que estaba en su corazón del por qué impartir, del por qué decirle a la iglesia de Filipos, que era una iglesia que tenía ciertas necesidades, el por qué les estaba dando esta palabra. Pero número 3 les dice: denle gracias a Dios por todo. Y ahí mismo en el versículo 6
por allá en la segunda parte, dice de la siguiente manera: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y yo no sé con cuántos Dios ha sido fiel, yo no sé con cuántos Dios ha sido bueno, pero quiero decirte algo: conmigo ha sido bueno. Y he compartido con amigos y he compartido con personas que me han dicho: Dios ha sido bueno. Y creo que es tiempo de darle gracias a Dios por todo, por todas las cosas. Pero había una razón del por qué el apóstol Pablo estaba diciendo: estén siempre llenos de alegría, no se preocupen por nada, denle gracias a Dios por todo. Había una razón, había un secreto que él había hallado, que había encontrado del por qué tener esas características aún en medio de la crisis. Y cuando miramos entonces la palabra número 4, él dice también en el versículo 6: oren por todo. Versículo 6 ahí mismo está diciendo: oren por todo. Así que cuando encontramos esta palabra, el apóstol Pablo está allí haciendo todo esto, dando anunciando estas cosas a la iglesia de Filipos, y hoy nos las está diciendo a nosotros. Ahora, si esto hacen, el apóstol Pablo trae algo bien importante, y está en el versículo 7, la primera parte, y dice de la siguiente manera: si eso hacen, ¿si hacen qué? Están siempre llenos de alegría, no se preocupan por nada, le dan gracias a Dios por todo y oran por todo. Entonces, ¿qué pasará? Experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Díganle al que está a su lado: superará todo lo que podemos entender, aún en estas situaciones. Aún en estos momentos de crisis, allí esa paz de Dios la experimentaremos y podremos disfrutar aún en medio de situaciones críticas. Y cuando miramos entonces esto, entonces la palabra del Señor nos está mostrando que esa paz hará varias cosas en nosotros. Número 1, cuidará nuestro corazón. La paz de Dios cuida el corazón. ¿De qué? De no cometer locuras. Cuida el corazón de no hacer tantas cosas que en algún momento podemos realizar, aún de renegar y de blasfemar contra Dios. La paz de Dios también, ¿qué hace? Guarda nuestra mente. Así que podemos decir que Dios, en medio de toda la crisis, y si nosotros desarrollamos lo que el apóstol Pablo está diciendo, habrá una paz que no podemos entender, que sobrepasa todo conocimiento, estará sobre nosotros y nos guardará el corazón y la mente para no cometer locuras. Y cuando miramos esto, entonces ya vamos llegando al punto donde queremos. Dice entonces que muchos quizás están pensando: pero pastor, ¿usted por qué nos está predicando de estar felices en todo tiempo, de no preocuparnos? ¿Por qué nos está predicando de darle gracias a Dios por todo? ¿Por qué nos está diciendo que entonces oremos por todo? Si en este momento lo que hay es aflicción, tristeza, se escucha de muerte, se escucha de tantas cosas. Creo que es un poco contradictorio, pastor, que usted nos esté compartiendo sobre eso. Pero quiero decirle algo, y es que el apóstol Pablo también, en ese tiempo que esta iglesia tenía ciertas necesidades, también les estaba predicando eso, porque el apóstol Pablo había encontrado un secreto del por qué él vivía toda la vida así. Él había encontrado algo del por qué podía estar siempre feliz. Y déjame decirte, mientras yo estaba leyendo y he predicado este texto en la iglesia, pero cuando miraba ese punto yo decía: Señor, es verdad, y es el tiempo de aplicarlo a nuestras vidas. Porque muchas veces leemos, porque muchas veces escuchamos las predicaciones en la iglesia, una conferencia, una palabra, pero muchas veces esa palabra decimos tan bonita, pero no la ponemos en práctica. Pero creo que este es el momento y el tiempo para ponerla en práctica. Ahora, quiero que vamos más adelante. Entonces, ahí mismo en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 11, y ahí hay una palabra clave.
capítulo 4, versículo 10 y 11. Sí, pongámoslo el 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme, le está diciendo él a la iglesia. Sigamos, versículo 11 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, y ahí quiero centrarme en algo, he aprendido a estar contento con lo que tengo. O sea que para poder estar contento con lo que tenemos, necesitamos aprender. Y el apóstol Pablo había aprendido varias cosas. Pero ¿qué había aprendido? A estar contento. No importa la situación, la temporada, como hablábamos el domingo, en la que se encuentre, el apóstol Pablo había encontrado el secreto del por qué estar contento. Ahora, lo que está diciendo no es que haya pasado necesidad alguna vez. El apóstol Pablo no veía necesidades. ¿Y sabe por qué no veía necesidades? Por el secreto que había hallado. Él entendía algo y por esa razón él, aunque tuviera momentos de crisis, para él no había necesidad. Él sentía que habían cosas grandes y mayores allí. Y miren lo que dice el versículo 12 para seguir adelante. Versículo 12 dice: sé vivir. Ojo con esa palabra, sé vivir. ¿Por qué? Porque había aprendido algo, y dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. A través de lo que vamos a ver, él había aprendido a vivir. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender de acuerdo a los principios del reino de Dios. Porque muchas veces estamos viviendo simplemente en la iglesia, en algo superficial, pero nosotros tenemos que aprender a vivir por lo sobrenatural de Dios. Que nosotros no dependemos de lo terrenal. Hace unos días les compartía sobre dónde está tu tesoro. Y nosotros necesitamos entender eso. Sé vivir. Y nosotros tenemos que aprender a vivir. Necesitamos aprender a vivir. Dice: sea vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¡Wow! Dice: he aprendido. Segunda vez dice: he aprendido. Es que necesitamos aprender. ¿Y sabe cómo aprende uno? A través de los procesos, a través de las vivencias con el Señor. El pueblo de Dios aprendió en medio del desierto a vivir por fe, a comer el maná que le llegaba de parte de Dios. Le tocó todo eso, pero luego entró a la tierra prometida. Nosotros tenemos que aprender a vivir en cada temporada de nuestra vida, como lo veíamos el fin de semana. Y mira lo que dice: he aprendido. Y aquí viene la palabra: el secreto. Díganle al que está a su lado: el secreto. Vuelva, dígale: el secreto para tomar agüita allí. Mira lo que dice allí la palabra. No era algo que yo me estaba inventando. Dice ahí: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Ahora quiero preguntarte: ¿has aprendido a vivir en cualquier ocasión? ¿Cómo estás afrontando este tiempo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Porque el apóstol Pablo había encontrado y había aprendido el secreto. Y déjame decirte algo: yo sé que muchos de los que me están viendo en este momento han pasado por situaciones muy difíciles, han pasado por momentos dolorosos, han pasado por desiertos. Pues eso nos ha ayudado a ser fortalecidos. Pues eso nos ha ayudado a madurar. Pues eso nos ha ayudado a crecer, como lo veíamos el fin de semana con el rey David. Pues eso nos ha ayudado a poder entender muchas cosas hoy. Y el apóstol Pablo por eso le daba gracias a Dios por todo. Por eso estaba alegre todo el tiempo. Por eso no se afanaba por todas las cosas. ¿Por qué? Porque había encontrado y había aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Dice: sea con el estómago lleno o vacío. Ojo,
Porque no era que el apóstol Pablo no tuviera una situación difícil, sí la tenía, pero él no lo veía de esa manera. Porque había aprendido a vivir en cualquier situación. Pero ¿sabes por qué? Por el secreto. Pero luego dice, sea con el estómago lleno o vacío. O sea que también tuvo momentos de tener el estómago vacío. Pero no lo veía como una crisis. Él lo veía como algo que Dios iba a permitir en un momento dado para cambiar, para luego tener su estómago lleno. Y mira lo que dice, sea el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Te pones triste cuando hay poco? ¿Te pones alegre cuando hay mucho? Pues si eso pasa, déjame decirte que estamos viviendo por las emociones. Pero si entendemos que tanto en lo poco como en lo mucho Dios está, entonces sabemos que Dios tiene cuidado y que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque en Dios siempre las cosas van a mejorar y van a avanzar. Entonces él está hablando de todo eso. Ahora el apóstol Pablo había aprendido a ajustarse, a acomodarse allí de acuerdo a las circunstancias. Había aprendido eso. Pero entonces vamos a entrar ahora sí al secreto. ¿Cuál era el secreto de él? Y sé que tú lo has leído. Sé que es una palabra que muchos lo tenemos como rema, pero muchas veces no la ponemos en práctica. Y vamos a mirar el versículo 13. Ahí está. Pues todo, ¿qué dice? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Esa palabra en el griego es por medio de aquel. Todo lo que les he estado hablando era porque Pablo había aprendido a vivir, no por él, sino ahora por medio de aquel. Y entonces encontramos lo que sigue diciendo la palabra, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ahora, Pablo sí pasaba por momentos difíciles. Pablo sí tenía momentos de complicaciones. Pablo estuvo en la cárcel. Pablo lo apedrearon. Pablo tuvo momentos de escasez. Pablo tuvo momentos de traiciones. Tuvo momentos de abandonos. Pero Pablo encontró el secreto, y el secreto era vivir, o todo lo podía hacer por medio de Cristo. Ahora ya no vivía Pablo, ahora vivía Cristo en él, porque él muchas veces lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando yo he renunciado a Jaime y he permitido que Jesucristo venga a reinar en mi vida, ahora Él es el que me da las fuerzas, Él es el que me da la fe, Él es el que me da la esperanza, Él es el que me muestra el camino, Él es el que me dice: no importa que el mundo diga esto, yo digo esto en mi palabra. Así que cuando yo estoy en Él, Él en mí, entonces nuevas fuerzas voy a tener. Por eso, aunque la cuarentena se alargue, aunque las cosas se hablen de cosas difíciles, te quiero decir algo: en el Señor encontraremos nuevas fuerzas. Es en Cristo que aprendemos a vivir y podemos aprender a manejar cada una de las situaciones en las que vivimos. Ahora quiero mostrarte algo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. 2 de Corintios 12 versículo 9 dice: cada vez Él me dijo. ¿Quién? El Señor. Está hablando el apóstol Pablo de nuevo. Mire, dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahí había aprendido. Jesús le estaba diciendo: es en mi gracia, eso es lo que necesitas. Y a partir de ahí Pablo comenzó a experimentar lo sobrenatural de Dios. Por eso no le importaba qué circunstancia estaba viviendo. Mira lo que dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios actúa en medio de nuestra debilidad. Es ahí donde nosotros podemos decirle: Señor, es que es en ti que podemos lograr las cosas.
Ahí es donde podemos decir que es en Él, no en nosotros. Porque cuando hablamos de nosotros, le estamos quitando la gloria a Dios. Pero cuando hablamos de Él, actuando a través de nosotros, dándonos fuerzas, fe, esperanza, todo esto, estamos glorificando su nombre. Y por eso el apóstol Pablo había entendido, porque le dijo, cuando estaba el aguijón en la carne, él le había dicho varias veces que se lo quitara, pero el Señor le dijo: Pablo, tranquilo, mi gracia es todo lo que necesita. Le estaba enseñando. Luego le dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Pero escucha lo que dice Pablo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ahora, en medio de esa situación, actuaba Cristo en él. Y déjame decirte, si dejas que el Señor sea quien obre en este tiempo, entonces vas a experimentar lo sobrenatural de Él, porque Él será tu proveedor, porque Él será tu pastor, porque Él será tu refugio, porque Él será tu sanador, porque Él será quien cuide de ti y de tu familia. Ahí vas a encontrar, en la búsqueda de Él, lo sobrenatural de Dios. Vas a tener un encuentro especial, real con Él. Y ahí es donde la palabra de Dios se hace viva en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, quiero decirle algo hoy. El secreto es encontrar las fuerzas en el Señor. Es que todo lo podemos hacer por medio de Cristo. Así que no importa las circunstancias, no importa dónde te encuentres hoy, no importa cómo te encuentres hoy, solamente alégrate, solamente no te preocupes por nada, solamente dale gracias a Dios por todo, solamente ora por todo, coloca todas las necesidades delante de Él, entrégaselas a Él. Y déjame decirte, en Él encontrarás los milagros que pueden ocurrir en tu vida. Quiero invitarte en esta hora para que le demos gracias a Dios, para que oremos y para que en esta hora tú puedas decirle: Señor, yo quiero poder hacer todas las cosas por medio de ti. Ya no quiero yo, porque en mis fuerzas no soy capaz, pero si es en ti, entonces, Señor, sé que lo voy a lograr. Quiero que oremos allí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que tomes el control de mi vida. Amado Dios, ya no quiero hacer las cosas más en mis emociones. No quiero más seguir perdiendo el control, perdiendo la paz. Señor, renuncio hoy al temor, al miedo que ha querido venir sobre mi vida para derribarme, para destruirme. Hoy lo dejo a un lado y decido hoy creer que por medio de nuestro Señor Jesucristo todo lo puedo hacer, todo lo puedo lograr. Renuncio a mi carne, renuncio a mis fuerzas, que mi debilidad quede a un lado, porque tú vas a perfeccionarte, Señor, en la debilidad que yo tengo. Así que, Señor, hoy te entrego mi vida, mi familia, entrego todo en tus manos. No voy a permitir que mis emociones más sigan gobernando, porque ellas me llevarán a tomar malas decisiones. Pero cuando estoy en ti, Señor, vendrá tu paz, como dice tu palabra allí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no mira que el mundo está viviendo hoy confusión. Esa paz estará sobre mí, sobre mi familia. Y esa paz guardará mi corazón y guardará mi mente. Por esa razón estaré cuerdo. Por esa razón tomaré las mejores decisiones, porque será tu paz la que esté sobre mí. Por eso, Señor, te entrego todo el control de mi ser, para que tú seas, Señor, dándome nuevas fuerzas, para que en todo momento y en todo tiempo yo pueda estar contento. Así como Pablo lo estuvo, yo también lo estoy. Y llevaré, Señor, ese mensaje de paz a mi familia, para que estén tranquilos, porque creo que Jehová Jireh está con nosotros, nuestro proveedor, que Jehová Rafa está con nosotros, nuestro sanador, que el Señor Todopoderoso está con nosotros, el que todo lo puede, está allí para hacer milagros en medio de nosotros. Por eso hoy te pongo mi familia en tus manos, Señor, creyendo que tú nos guardas, nos proteges y nos ayudas en todas las áreas. Y no temeré lo que viene. Por el contrario, tengo fe de que cosas nuevas y maravillosas tú estás preparando para
nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y si tú en esta hora quieres también entregar tu vida al Señor, si en esta hora quieres rendirte a Él y decirle: Señor, yo quiero ser parte de todo esto, yo quiero poder experimentar también esa palabra de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en esta hora también quiero decirte que hagas una oración conmigo, que puedas repetir en esta hora allí donde estás y le digas: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por haberme alcanzado. Hoy te pido perdón porque he fallado, pero hoy me arrepiento. Te pido, Señor Jesucristo, que habites en mi corazón, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si quizás has hecho esta oración hoy con nosotros y quieres que allí donde estás podamos orar por ti, por tu familia, quieres aprender más de la palabra de Dios, tenemos una línea habilitada en esta hora, el 316-875-1064, 316-875-1064. Allí nos puedes en este momento decir si tienes alguna necesidad, si quieres que oremos por ti. Allí nos puedes escribir a esta línea y allí podemos poder estar orando por ti. Mis amados, de verdad qué alegría, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Esperamos que siga conectado con nosotros. Queremos darles un anuncio: el próximo viernes vamos a tener también un tiempo especial. Sabemos que esta semana es Semana Santa y el Viernes Santo vamos a tener una reunión especial para que no te la pierdas. Esperamos que estés conectado con nuestras redes. Allí te vamos a estar anunciando cosas que tenemos. También las parejas, para que estén atentas. Allí vamos a tener algo en Instagram para que no te vayas a perder este buen tiempo. Entonces, conéctate con nosotros en Instagram, en YouTube y también en Facebook para que sepas de todas las reuniones y todo lo que tenemos. El viernes tendremos entonces esa reunión especial, pero el domingo también tenemos el servicio normal de las 9 de la mañana. Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.